pero el amor de Dios permanece para siempre con los que le temen. Su salvación se extiende a los hijos, de los que son fieles a su pacto, de los que obedecen sus mandamientos. Salmos 103, 17 y 18. Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Mi nombre es Stephanie Sotomayor. Como siempre, es un gusto poder saludarlos y poder compartir con ustedes un mensaje de la palabra de Dios. Quiero dar la bienvenida a todas las personas que en este momento están conectándose. Sean todos bienvenidos y lo invito a que me acompañe en los próximos minutos en los que le compartiré un mensaje de esperanza titulado Dios es suficiente. ¿Está listo? Iniciamos. 5 minutos de esperanza, conectados con Dios. Dios es suficiente, es el tema que les compartiré el día de hoy. ¿Y a qué me refiero al decir que Dios es suficiente? Que a veces ponemos nuestra confianza, ponemos nuestra fe y nuestra esperanza en las personas, en las situaciones, en un puesto de trabajo, en una posición cualquiera que sea. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando ya no lo tenemos, sentimos que ya todo se acabó, que ya todo terminó. Tal vez tú que me estás viendo te encuentres en este momento en una situación similar. Pusiste tu esperanza, tu fe, tu confianza en un puesto, en una posición, en un bien material o en un ingreso. Y ahora que no lo tienes, te sientes triste porque sientes que ya no hay solución. Pues solamente quiero que recuerdes nuestro tema el día de hoy. Dice, Dios es suficiente. Contar con la presencia de Dios en nuestras vidas es todo lo que necesitamos. Como lo dice el versículo del día de hoy, dice, pero el amor del Señor permanece a los que le temen y a los hijos de sus hijos que obedecen su pacto y obedecen sus mandamientos. Mientras nosotros obedezcamos a Dios y obedezcamos sus mandamientos, pero además los pongamos por obras, el amor y la misericordia de Dios será sobre nuestras vidas. La palabra de Dios nos habla en Génesis 26 acerca de la vida de Isaac. Recordemos rápidamente quién fue Isaac. Isaac fue el hijo de Abraham, también llamado el hijo de la promesa, porque fue la promesa que Dios le hizo a Abraham y a Sara en su vejez. También Isaac fue el padre de Esaú y de Jacob. Fue un hombre obediente. Desde el momento en que no puso resistencia cuando su padre lo ofreció como sacrificio a Dios. Y desde el momento en el que él aceptó a la mujer que su padre y su criado escogieron para él. Pues la palabra de Dios nos habla en Génesis 26, dice que hubo una gran hambre en la tierra, dice después del hambre que había existido en los tiempos de Abraham. Así que Isaac fue a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar. Como lo mencioné hace un momento, en años anteriores ya había existido un hambre en la tierra de esta magnitud en los tiempos de Abraham su padre. ¿Y qué es lo que iba a hacer Isaac como buen hijo obediente? Seguir los pasos de su padre y dirigirse hacia Egipto. Pero ¿qué fue lo que pasó? Dios se le aparece a Isaac. Le dice, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Dice, habita como forastero en esta tierra, en Gerar, y estaré contigo. Fíjese lo que le dijo Jehová a Isaac. Dice, estaré contigo y te bendeciré. Y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones serán benditas en tu simiente. Pero escuche, ¿por qué Isaac se iba a ser acreedor a todas estas bendiciones? Escuche por qué. Dice, por cuanto yo Abraham mi voz y guardó mi precepto y mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Qué dice nuestro versículo el día de hoy? Dice que el amor de Dios se extiende hacia los que le temen y su salvación se extiende hacia los hijos, de los que guardan sus mandamientos y sus pactos. Vea todas las bendiciones a las que se hizo acreedor Isaac solamente porque su padre fue un hombre que temió a Dios. Pero Isaac tenía dos opciones en este momento: o aceptaba esa bendición o la rechazaba. ¿Y qué fue lo que decidió hacer Isaac? Aceptar esa bendición, y aunque la situación no se veía fácil,
porque dicen algunos comentaristas que Gerar era una tierra que estaba a la orilla del desierto y Egipto era un lugar muy próspero. Pero aunque la situación se veía difícil, aunque se viera algo difícil de creer, la promesa que Dios le estaba haciendo a Isaac, Isaac decidió obedecer. Porque dice la palabra de Dios en Isaías 55, 8 y 9, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Aunque a lo mejor Isaac pensaba que Egipto iba a ser el lugar adecuado para que él se fuera, Dios le dijo, no te vayas, porque dice su palabra, como lo acabo de mencionar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Dice Jehová, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos, más que vuestros pensamientos. Isaac decidió creer en Dios y se estableció en Gerar. Y dice la palabra que Isaac se estableció ahí y sembró y cosechó al 100%. Vea la situación de Isaac. Dios le hizo esa promesa, pero Isaac no se quedó sin hacer nada. Isaac trabajó. Isaac dice que sembró y cosechó al 100%. Dice, y le bendijo Jehová. ¿Por qué le bendijo Jehová? Porque Isaac decidió obedecer. Y dice la palabra que Dios es galardonador de los que le buscan. Dios premia a los que creen en Él, a los que lo buscan. ¿Y sabe también por qué? Porque dice la palabra que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dice, Dios lo prometió, Él lo hará. Habló y no lo ejecutará. Dios le había prometido a Abraham la bendición para él y para sus generaciones. Y Dios estaba cumpliendo con esa palabra. Dios estaba ofreciéndole a Isaac la bendición que había prometido a su padre. Isaac decidió aceptar esa bendición. Y dice la palabra, dice, el varón se enriqueció y fue prosperado. Se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Dice, y tuvo hato de ovejas, hato de vacas y mucha labranza. Y lo que nunca puede faltar, y si está escrito en esta palabra, es para que usted y yo nos demos cuenta que esto no es actual, esto viene desde la antigüedad, y que hombres que obedecieron a Dios también pasaron por la misma situación. ¿A qué me refiero con esto? Que al ver los filisteos que Isaac estaba siendo próspero y que se había hecho muy poderoso, ¿qué cree? Le tuvieron envidia. Qué raro, ¿no? Así sucede cuando tú te encuentras en algún trabajo, en alguna posición, cualquiera que sea. Tú eres obediente a Dios y Dios te bendice. ¿Y qué es lo que pasa? Los que están a tu alrededor no pueden entender esa bendición. ¿Y qué es lo que pasa? Empieza la envidia. Y habrá gente que, como dije ahorita, que no lo va a entender. Y tratará de hacer lo posible por dañarte. Tratará de hacer lo posible por que te corran, por difamarte, por dañarte, por hacerte mal. ¿Y por qué lo digo? Porque a raíz de todo lo que acabo de mencionar, a raíz de que Isaac se hizo tan poderoso, el rey Abimelech, el rey de los filisteos, viene hacia él y le dice, ¿sabes qué? Te tienes que ir. ¿Por qué? Porque te has vuelto más poderoso que nosotros. La palabra dice que los filisteos taparon los pozos de agua que eran del tiempo de su padre y le dijeron, te tienes que ir, porque eres más poderoso que nosotros. ¿Y sabe qué fue lo que hizo Isaac? Isaac simplemente obedeció y se fue. Y dice la palabra que habitó en el valle de Gerar. Y estando ahí, abrió un pozo. ¿Y qué fue lo que pasó? Cuando él abre ese pozo, dice que los filisteos vienen y hacen riña con él por ese pozo, diciéndole, esas aguas son nuestras. ¿Y sabe qué fue lo que hizo Isaac? Simplemente caminó más adelante y abrió otro pozo. ¿Y qué cree que fue lo que pasó? Otra vez los filisteos vuelven a reñir con él por ese pozo y también vuelven a reclamar esas aguas como suyas. ¿Y cómo cree que reaccionó? Se puso a llorar, le reclamó a Dios y le dijo, ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí? Pues no. Isaac cavó otro pozo. Isaac volvió a cavar otro pozo. A eso se le llama fe y perseverancia. Muchas veces nosotros, con lo primero que le hicieron a Isaac, que lo corrieron, hubiéramos dicho, ¡qué humillación! ¡Me están corriendo! Y nos hubiéramos puesto tristes y no hubiéramos hecho nada. Hubiéramos dicho, ¿sabes qué? Esto no es para mí. Pero la actitud de Isaac nos muestra que su fe no estaba puesta
en nadie. Su fe estaba puesta en Dios. ¿Y sabe qué fue lo que hizo Isaac? Isaac decidió no reñir con nadie. Él simplemente se alejó y siguió haciendo lo que tenía que hacer. ¿Y sabe? En este tercer pozo dice la palabra que cavaron y salieron aguas vivas. ¿Y sabe qué pasó? Que en este tercer pozo ya no riñeron con él. Isaac llamó a este pozo Rehobot y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Dice la palabra que de ahí subió a Beerseba y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Dice que y edificó ahí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó ahí su tienda y abrieron ahí los siervos de Isaac otro pozo. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Que la obediencia y creer en Dios trae bendición. Aunque a veces la situación se ve difícil, para Isaac la situación se veía muy difícil. Recuerde, eso es a nuestra perspectiva. Pero recordemos que tenemos al Dios de lo imposible. Nuestro Dios es el Dios de lo imposible. Dice su palabra que Él abre caminos donde no hay. Por esta razón, por haber creído y obedecido, Dios bendijo a Isaac por no haber desmayado antes de tiempo. Y punto número 2, todo obra para bien a los hijos de Dios. A veces tu bendición producirá envidias, como le pasó a Isaac, y harán lo posible, como dijimos hace un momento, por difamarte, por correrte. Y sabes, a veces se saldrán con la suya, porque eso piensan, que al momento de que logran que te corran o que te quiten de esa posición o que te bajen el sueldo, creen que con eso te están derrotando. Creen que con eso vas a fracasar, pero sabes, no lo mires con rencor. Porque ese solamente es un escalón más para llevarte a la bendición de Dios, para ayudarte a llegar a la bendición de Dios sin darse cuenta esas personas que te están dañando. Tal vez a lo mejor tú digas sin alguna razón, esas personas no se están dando cuenta que son el vehículo que Dios está usando para que llegues a tu bendición. ¿Por qué? Porque gracias a que los filisteos le tuvieron envidia a Isaac, él pudo llegar a Beerseba, a donde su padre había habitado en tiempo anterior, y pudo establecerse ahí, y Dios confirmó su pacto con él. Así que todo obra para bien a los hijos de Dios. Amigo o amiga que me escuchas el día de hoy, tal vez tú en este momento te encuentres en una situación como la de Isaac, en tu trabajo o en algún área de tu vida en la cual alguna persona te esté atacando, así como los filisteos atacaban a Isaac y tratan de arrebatarte o frenar tus planes. Pero recuerda, aún y frenen tus planes, recuerda que tener a Dios en tu vida es suficiente. Dios es suficiente. Dice su palabra en Salmo 139:16, dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas esas cosas acerca de mí, que hasta el día de hoy no ha faltado ninguna de ellas. No se le pasó a Dios, sino que es el instrumento que Dios está usando para que tú llegues a tu bendición. Algo que los filisteos no entendieron en un principio es que la presencia de Dios estaba sobre Isaac. Y no era Isaac el que producía su opulencia o su prosperidad, sino la presencia de Dios en él. Dios era el que lo estaba bendiciendo. Y ellos le peleaban los pozos. Dice la palabra que le cerraron los pozos y le pelearon los pozos. Pero ellos no sabían que no se trataba del pozo, sino de la presencia de Dios en la vida de Isaac. Así que no guardes rencor, no pelees, así como Isaac. Deja todo en manos de Dios. Porque como dice nuestro versículo del día de hoy, su justicia y su salvación se extiende hacia los hijos, de los que tienen temor de Él, de los que obedecen su pacto y sus mandamientos. Yo no sé cuántos pozos te han cerrado en tu vida, cuántos proyectos han frenado en tu vida, cuántos intentos han hecho por apagar tu luz. Pero solo recuerda que no es el pozo, no es el trabajo, ni la posición, ni el salario, ni tus conexiones, ni tus habilidades, ni la suerte, sino la presencia de Dios en tu vida. Cada cosa que Isaac hacía, Dios la prosperaba, pero no era Isaac, sino la presencia de Dios. Isaac obedecía y la presencia de Dios estaba sobre su vida. Por eso, lo que los filisteos no entendían, que esa era la clave de la prosperidad de Isaac.
donde él se establecía, él fructificaba. ¿Por qué? Porque Dios se lo prometió, pero algo muy importante, Isaac lo creyó. Así es en nuestra vida. Dios promete estar a nuestro lado. Como dice el versículo en Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Dios te está diciendo, yo estaré contigo. Solamente tienes que creerlo, así como lo hizo Isaac. Cuando le crees a Dios, Dios pondrá todo en su lugar. ¿Sabes por qué? ¿Sabes qué sucedió al final? Ya cuando Isaac se estableció en Beerseba y Dios confirmó con él su pacto y sus promesas, ¿quién crees que llegó a ese lugar? Arrepentido, el rey Abimelech, el rey de los filisteos. Y claro, Isaac se sorprendió y ¿sabes qué le dijo? Pero ¿cómo? ¿Cómo vienes a mí si ustedes me corrieron? ¿Y sabes cuál fue la respuesta del rey de los filisteos, del rey Abimelech? Reconocemos que Jehová está contigo. Cuando tú dejas las cosas en manos de Dios y no peleas con tus fuerzas, sino que dejas que Dios actúe, Dios pondrá todo en su lugar. Al final, Isaac se ganó el respeto de los filisteos. Esto fue solamente un resultado de su fe, de su perseverancia, pero además de dejar todo en manos de Dios y creerle, a pesar de las circunstancias. Los filisteos reconocieron que Dios estaba con Isaac, pero no porque Isaac los hizo que le creyeran, sino al contrario, sus hechos demostraron, sus actitudes demostraron que Dios estaba con él. Como dice la palabra de Dios, yo sé los planes que tengo acerca de ti, planes de bien y no de mal, para que tengas un futuro y una esperanza. A veces nosotros solamente vemos en el momento, pero recuerde que Dios no está viendo el presente, Dios ve el presente y el futuro. Si tú quieres gozar de esa misma bendición, lo único que tú tienes que hacer es obedecer a Dios. Y recuerda que si tú obedeces a Dios, si tú le crees a Dios, Dios lo hará. Y si tú eres una persona que no conoce a Dios y tú quieres recibir esta bendición de igual manera, lo único que tú tienes que hacer es acercarte a Dios. ¿Y cómo puedes acercarte a Dios? Reconociendo a su Hijo, reconociendo el sacrificio que Jesús, su Hijo, hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Es hacer una oración muy sencilla. ¿La quisieras hacer en este momento? ¿Sí? Te pido que cierres tus ojos. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora, te doy gracias por ese gran amor demostrado al mandar a tu Hijo a morir en esa cruz del Calvario. Gracias, Jesús, por ese sacrificio que hiciste para darme esa vida eterna. En esta hora te pido perdón por mis pecados, porque reconozco que soy pecador. Y te invito a que entres a mi corazón y seas el Señor y Salvador de mi vida desde ahora y para siempre. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero felicitarte porque esta es la mejor decisión de tu vida. Y recuerda, Dios tiene grandes planes para tu vida. El enemigo lo sabe y tratará a toda costa que esos planes no se lleven a cabo. No lo permitas. Que nada te desvíe de la meta que es Cristo Jesús. Que Dios te bendiga. 5 minutos de esperanza. Conectados con Dios.